a nuestro compañero en línea, que bueno, tuvimos un problema de comunicación. Está en comunicación Francisco González, que es abogado, especialista en integración regional y docente universitario. Tiene la gentileza de charlar con nosotros. Raquel Pina, Daniel Luna te saludan, Francisco. Hola Daniel, hola Raquel. Bueno, como verás, creo que habéis intentado con 8 llamadas. Sí, Es sí. normal que pase eso porque el tema de las llamadas internacionales y el tema de los WhatsApp, la internet, siempre es un problema por todo el tema del bloqueo que ya se conoce, ¿no? Pero es real, ocurre. Sí. Ujú. Bueno, Francisco, a ver, nos comentás un poco, porque nosotros la última vez que charlamos fue el martes, y me gustaría que nos clarifiques un poco a nuestros oyentes y a nosotros, porque bueno, justamente estábamos hablando de que nos llamaba la atención determinadas requerimientos erróneos de parte del el lugar de Cristina y de parte de nuestro sector político que siempre apoyó a Venezuela. Entonces, bueno, realmente necesitamos saber, que nos cuentes vos de primera mano qué es lo que está pasando ahí. Sí, disculpa, se cortó la llamada, no escuché la pregunta. La pregunta es básicamente comentarnos, ponernos un poco en tema a nuestros oyentes y a nosotros, cómo está la situación, digamos, en esta última semana, a una semana de las elecciones, después del martes que nosotros charlamos. Sí. Bueno, mira, esta semana, todavía el día martes cuando conversamos, si bien se había aplacado la violencia, pero había una tensión muy extrema, ¿no? Ya sabemos de todos los muertos que hubo, gente incluso cercana, de alguna manera hubo bastantes heridos, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la economía también se repercutió de alguna manera. Sin embargo, creo que lo comentábamos después, ha habido poco apoyo, tanto Uh-huh. nacional como internacional, al hecho de la expresión de la violencia, ¿no? Uh-huh. Recordemos que hay grupos aquí radicales, opositores, con la intención de llevar al país a la violencia extrema, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, si bien tuvo cierto eco el lunes en la tarde-noche, ya el martes estaba muy agotado, Daniel, esa Uh-huh. situación, ¿no? Sí. Entonces, el resto de días, si bien había tensión, lo cierto es que quizás el discurso, por ejemplo, María Corina, mira esta cuestión, María Corina había dicho que, que ella se pasaba la clandestinidad, ¿no? Sí. Entonces, y eso era así porque entonces el sábado aparece en un encuentro, en una marcha, en un evento público, en Uh-huh. una plaza que se llama Las Mercedes, en el este de Caracas, un sector de clase media alta, y donde, bueno, fueron los seguidores de ella y del mundo y de lo que es la plataforma unitaria de ese movimiento, o ese partido. Y entonces allí estaba ahí, pues, públicamente, estaba expuesta públicamente. Uh-huh. Entonces no pasó absolutamente nada. Es decir, ella estaba ahí. Uh-huh. Entonces el argumento ese de la clandestinidad queda así como muy en dicho, ¿no? Uh-huh. Es algo como que no es muy creíble. Uh-huh. Entonces vemos esas cuestiones, pues, de ese doble discurso en el cual se incita a la violencia, pero luego se sale como que no, son pacíficos, ¿no? Son estudiantes. Eso que hablamos el otro día, ¿no? De los guarimberos, ¿no? Uh-huh. Estos tipos que se Sí. encapuchan y que, bueno, quieren quemar toda Venezuela, ¿no? Uh-huh. Entonces son los pacíficos, ¿no? Mira, aquí lo que salieron un montón de bandas armadas hasta los dientes, Uh-huh. tipos encapuchados, y oye, estos tipos asaltaron Miraflores, pues se fueron a la casa de gobierno, que es como decir que vaya una horda de tipos encapuchados ahí a echarle tiros a Milei ahí en la Casa Rosada. Uh-huh. En comparación, no es que, no te digo, no es que incitemos a él, sino que es comparando para que la gente entienda, la audiencia Uh-huh. del programa, ¿no? Sí. ¿Cómo sería eso? Si que saliera, no sé, algún kirchnerista de nombre relevante y dijera, mira, vamos todos a Miraflores, una protesta pacífica, y resulta que los que van son un poco de tipos armados y le caen a tiros ahí a la Casa Rosada, ¿no? No, Entonces, es más o menos eso lo que pasó. pacíficas claramente nunca fueron, porque vos me enviaste Ah, material y todo, y realmente era seguro. impresionante. Pero la pregunta que te quiero hacer es, digamos, vos el martes me explicaste que Maduro presentó ante... Sí, no, sí, claro. Yo te bueno, hablaba el martes, creo que conversamos del tema jurídico, ¿te acuerdas? El martes, ¿no? exactamente, hizo esa No, presentación lo que jurídica. quiero decirte, Eduardo, el martes cuando conversamos eso, yo creo que lo había tocado con ustedes el lunes también, ¿no? Sí. Nosotros, a ver, yo soy abogado,
y también tenemos, digamos, un grupo de colegas, profesores, abogados, que estábamos empujando hacia allá. El tema jurídico era muy importante. Bueno, al parecer nos escucharon, Eduardo, porque el viernes el presidente presenta ese recurso, es un recurso contencioso en la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el mayor órgano jurídico del país, donde, mira, está solicitando una investigación sobre el hackeo y la muestra de las actas, mira. O sea, prácticamente, claro, nosotros lo hacíamos, decíamos que eso se podía hacer ante el CNE, por supuesto. El presidente va al TCJ, el máximo órgano, que es la máxima jurisdicción. Entonces, no te estoy diciendo, ¿no?, que nos anticipamos, ni mucho menos. Lo que te quiero decir es que estas cuestiones también tienen que ver con los puntos de vista públicos, ¿no?, de exposición, así como yo hablo con ustedes aquí en La Otra Voz, y gracias por la invitación, de verdad les agradezco mucho eso, para que el pueblo de Argentina también tenga otra visión de lo que está pasando de Venezuela, por el cerco mediático que tenemos, así como el cerco comunicacional, por supuesto. Claro. También tiene que ver con que, oye, nosotros empujamos hacia allá, primero hacia la paz, pero planteamos también estas cuestiones jurídicas que ahora están ocurriendo. Lo que te decía el martes eran las posibilidades, ahora son reales. Ahora, es un hecho real. Una consulta, Francisco, desde el desconocimiento, sí. Y no, por supuesto, no es que no te crea. Estas instancias, digamos, porque acá el papel, lo grave, o por lo menos lo que manifiesta, o lo que llega por lo menos acá, es el tema de los veedores. ¿Por qué los veedores, de alguna manera, si tienen esta información, si saben de estos procedimientos? Porque en definitiva los veedores internacionales serían también tendrían que avalar de que no hubo fraude, de que en este caso la oposición está mintiendo, de que está, digamos, queriendo ensuciar la cancha, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, porque acá en definitiva esa noticia no llega, digamos, ¿no? Recién estamos hablando con nuestra compañera de que determinados mandatarios, qué sé yo, Lula y todo, estaban insistiendo con el tema de que muestran las actas. Digamos, ahí hay una desconexión, digamos, entre los veedores y los grandes, y los líderes de, a lo mejor, esos 3 grandes países, ¿no? Mira, yo tenía comunicación, porque yo estuve de veedor, pero nacional, ¿no?, en una elección del año 2013. Justo cuando, yo creo que lo comentaba con ustedes, lo hablaba en otros espacios, ¿no? En el año 2013, cuando muere Chávez, se da, cuestión de poco tiempo después, otra elección presidencial. Entonces, es Maduro, es la primera de Maduro, ¿no? Sí. Y allí el candidato opositor era Capriles Radosky, que es conocido, pues, en América, ya todo el mundo lo conoce, Capriles Radosky. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento, Capriles no estaba de acuerdo con la elección, muy parecido a lo que está pasando ahorita, y él no aceptó los resultados, haber perdido, públicamente no aceptó los resultados. Y esa noche se llamó a la violencia, hubo mucho más muertos que ahora, fue muy virulenta las guarimbas de esa época, ¿ves? ¿Qué pasó? Capriles Radosky, mira esto es importante, este detalle, Eduardo, mira esta cuestión, Luna, lo que te quería decir. Entonces llega la cuestión, Capriles interpone un recurso, ¿sí?, una impugnación ante el CNE para que se ejecutara una especie de apertura de todas las cajas, porque el CNE lo hacía automáticamente. Las fases de la elección venezolana, en su última fase, es precisamente lo que tiene que ver con las auditorías. Ahí entran los veedores. Estos veedores nacionales e internacionales, en esta última fase, si bien algunos regresan a sus países, ¿verdad? Había compañeros de Argentina aquí, había de México, nosotros tenemos contacto con ellos. Y mira, el día lunes bien podía haber, antes de la cuestión virulenta esta que pasó en la tarde-noche y el martes, el día lunes, bien podría haber la oposición, en este caso la plataforma unitaria, que no estaba de acuerdo con los resultados, interponer estos recursos ante el CNE. Mira, hasta el día de hoy, o digamos que antes de que el viernes o el jueves el presidente llevara el recurso al Tribunal Supremo, eso nunca se hizo. Ellos no interpusieron ningún recurso en ningún lado. Se habló de las actas, es verdad. Se hizo ruido con las actas. Entonces están diciendo que tiene las pruebas en las manos porque tenían los testigos que están en cada una de las 30.026 mesas. Pero nunca fueron a ejecutar o a solicitar
la impugnación con el recurso, porque es un instrumento del mismo poder electoral. En aquel momento del año 2013, Capriles sí lo hizo y se pasó a ejecutar el recurso. Tibisay Lucena, que era la rectora principal de aquel momento, ella, bueno, sí, empezaron a ejecutar el recurso, eso se llevó varios meses, varias fases, y se revisaron todas las cajas. Esto es más profundo y yo en esto hemos sido muy incisivos, compañero, porque todas las cajas, y si bien la ley te habla de un 50% aproximadamente, cuando ejecutas el recurso, la parte perdidora que no está de acuerdo con la elección, tienen que ejecutar, abrir todas las cajas vienen selladas, ahora, y eso ha avanzado con relación al año 2013 a la actualidad, ahora tienen casi que 3 medidas de seguridad electrónicas, tienen códigos QR, tienen un montón de mecanismos de seguridad que es muy difícil violarlos. Entonces, al solicitar el recurso, lo que hace el Consejo Nacional Electoral es abrir las cajas y hubiesen empezado a contabilizar, como lo hicieron en el 2013, voto por voto. Yo no me acuerdo cuando Capriles sacó más de 7 millones y pico de votos y perdió con Maduro por 157.000, 200.000 casi, algo así. Pero al final lo aceptó. Cuando se recontaron todos los votos, terminó todas esas fases de contabilización de esas cajas, de esos votos en las cajas electorales, al final él aceptó y se quedó quieto, siguió siendo su posición, siguió siendo el opositor más fuerte de la época, y bueno, eso quedó así en el tiempo. ¿Ves? Esto es más o menos lo que debió haber pasado en esta oportunidad. Ajá. Pero esto no pasó. Ahora, eso no pasó. Francisco, ante esta presentación que hizo Maduro, digamos, como para transparentar, digamos, terminar digamos, no digo que la elección no haya sido transparente, sino para desmitificar a la oposición diciendo de que la elección no fue transparente, que hubo fraude. ¿Qué tiempo puede llevar a cabo como para que realmente esa presentación que hace Maduro le dé sentado tanto para Venezuela y para todos los medios internacionales que la elección no hubo fraude y que el ganador es Maduro con el porcentaje que se dio? Claro, Daniel, a ver, en este momento esta situación es muy inédita, es lo real, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, los recursos se pueden interponer, obvio. A ver, esto es política también, uh-huh. y como ya sabemos, nadie en política se hace un autogol o el harakiri. No, claro. O sea, es absurdo pensar que, a ver, si Maduro fue proclamado el presidente, él se haga un autogol, pero mira, él lo dijo en la locución frente al TCJ, o sea, él está incluso poniendo ese gran interés que es el hecho de la elección a la decisión del TCJ. Mira la cosa, porque él está confiando en las actas que tienen también el PSUV, que era también testigo, o el Polo Patriótico en las mesas, en las 30.026 mesas, porque tenían testigos en todas las mesas. Uh-huh. Pero la otra parte de la plataforma unitaria también los tenía, ¿no? Entonces publicaron una web donde supuestamente aparecen las actas, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no las presentaron ante el CNE? Tuvieron toda la semana para hacerlo y eso no se hizo. Ahora, el procedimiento del TCJ es inédito. Es inédito porque eso no ha ocurrido en la historia venezolana. Lo que sí parece, el TCJ solicita ahora las actas que están en el CNE, que están selladas igual en este momento, y seguramente está también el Plan República, que es la parte militar que resguarda las cajas, y tienen que transportar 30.026 de las 30.026 centros, todas esas cajas al TCJ ahora, y me imagino que debería haber también acompañamiento de los técnicos del CNE para que, bueno, se escruten esos votos, y ahí debería, no te estoy diciendo que sea así, pero es un tema judicial, pero cuando se hizo en aquel momento con Radovsky, en aquel momento que ese procedimiento sí yo lo estuve repasando bastante, ¿no? A detalle para ver qué fue lo que se hizo, ahí entran los veedores internacionales, ¿ves? Entonces, ¿qué ocurriría ahí, Daniel? Uh-huh. En el tema de la veeduría, post-elección, se llama a esos, no a todos los veedores internacionales, pero se llaman a algunos de ellos para que participen en las auditorías, y a los nacionales también. Uh-huh. Entonces, algunos se regresan a sus países y otros se quedan y son parte de ese proceso porque es la última fase, y con eso cierra la elección. Sí o sí, cierra con la fase de auditorías. Uh-huh. Y yo lo dije la semana pasada, Daniel, creo que te lo comentaba también a ti. Uh-huh. Estábamos en la semana pasada justo en el tiempo de las auditorías.
Sí, no se ejecutaron primero, bueno, por parte del CNE, porque anunciaron el rector de Almorozo que había habido un hackeo. Es verdad, ya nos comunicamos con personas del CNE y eso fue verdad. Hubo fallas de las mesas. Ayer mismo yo estaba en un pueblo cercano a Caracas, en Miranda, como a 2 horas y media de Caracas, y hablaba con un miembro de mesa que estuvo allí en la mesa, en un pueblo que es sumamente chavista. Y él me dijo que allí en esa mesa a las 6:00 y pico, 6:30 aproximadamente de la tarde ese día, las máquinas se apagaron. O sea que eso es real, se puede verificar, ¿te das cuenta? Eso es real, eso pasó. Las máquinas tuvieron cierta falla y después se volvió a repetir y no se terminaron de enviar los cómputos hacia digamos, el órgano central del CNE, que debe tener todas esas datas, ¿no? Esos números. Entonces, sin embargo, las cajas estaban allí, las cajas en físico estaban allí, hicieron los procedimientos, sellaron las cajas, ese es el cierre de la mesa, ¿no? En la noche, cada uno del miembro de mesa y los testigos, que son los representantes de los partidos, firman las actas, firman las cajas, ven los números, se quedan con esa acta, que eso le llamamos aquí los chorizos, ¿no? En lo coloquial, y se lo llevan. Es decir, en este momento, Daniel y compañera Raquel, lo cierto es que tanto el Polo Patriótico como la Plataforma Unitaria tienen las actas. Eso es real. ¿Ves? Si alguien desconfía de los números, yo, teniendo fe que este sistema electoral es de los más avanzados del mundo, el sistema automatizado, pero también es físico, claro, porque quedan las actas, las boletas en físico. El doble control, como hablamos la otra vez. Ya se va a poder comprobar. Y el presidente lo que hizo fue picar adelante, como dicen algunos, y bueno, lo llevó al TCJ. Eso fue lo que hizo. Nadie va a hacer eso, hacerse un harakiri en política, pero Maduro en este momento picó adelante, mira eso, y se lo llevó al TCJ y van a tener que abrir todas las cajas, el PSU llevar todas las actas, la Plataforma Unitaria llevar todas las actas, pero hubo un problema. En la audiencia del Tribunal Supremo, Edmundo González Urrutia no asistió. Claro. No asistió. Claro. No se presentó, fue el único que no se presentó, ¿no, compañero? Claro, por eso. Claro. Sí, es la parte que se siente la más afectada. La más afectada, claro. Claro. Mira, te lo juro que no se presentaron el 90% de Venezuela quería que él estuviera ahí. Todos somos del interés que él estuviera ahí, ¿vale? Y él no asistió. No asistió, estaba la silla vacía ahí con su nombre. Todos los demás candidatos estuvieron, incluso uno que no quiso firmar, Enrique Márquez, estuvo allí, que era, digamos, la tendencia más cercana a los radicales. Estaba allí sentado y tiene mucha experiencia en el Consejo Nacional Electoral, porque él tuvo un cargo de alto nivel en ese Consejo Nacional Electoral. Él estuvo allí. Francisco, entonces, nosotros, a ver, nosotros te preguntamos, obviamente porque, digamos, acá generalmente los medios no explican lo que estás explicando vos, dan una imagen, digamos, de que, bueno, totalmente contraria a la que vos nos comentás. Entonces, por eso nosotros estamos deseosos de que se clarifique todo lo más rápidamente posible, como para, digamos, sacar, inclusive muchos medios, digamos, acá realmente hay muy pocos medios que están hablando, tratando de darles espacio a ustedes y diciendo de que realmente no es una campaña y que generalmente la derecha, no solamente en Venezuela, sino generalmente en todos lados, nunca acepta las derrotas electorales. Entonces, y más en Venezuela, ya sabemos que tiene un largo currículum en ese sentido. Entonces, nosotros por eso, capaz que vos te hago esta aclaración, porque, digamos, nosotros queremos que se resuelva lo más rápidamente posible y salir con datos y con cosas como para que se dejen de decir mentiras en relación al tema de que fue fraude, de que Maduro es esto y de que Venezuela es el infierno en carne propia, digamos. Ahora mi compañera te quiere hacer una pregunta. Francisco, yo quisiera que vos nos expliques a nosotros y le expliques a la audiencia, porque hay bastante desconocimiento, por lo que yo he percibido en Argentina y en muchos lugares del mundo, sobre cómo es el sistema institucional venezolano, que no tiene 3 poderes como tradicionalmente estamos acostumbrados, sino que tiene 5, ¿no? Sí. Se le suman a los 3 tradicionales el poder electoral y que son totalmente independientes, y el poder ciudadano. Yo quisiera que vos expliques un poquito desde la perspectiva del poder el poder electoral. Gracias. El poder electoral,
¿cuál es Sí. el tiempo que tienen legalmente? Porque hay una ley, obviamente, esto está en la Constitución de Venezuela, y hay leyes y hay regulaciones. El Poder Electoral tiene un determinado tiempo para presentar toda la papelería. Como dijiste, no es un proceso sencillo, es un proceso que requiere de que haya observadores y veedores, porque todas las partes interesadas tienen que controlar la custodia de esas cajas que vos nos estabas comentando. ¿Nos podrías contar un poquitito sobre el tiempo que por ley tiene el Poder Nacional y cómo va cumpliendo ese tiempo el Poder Electoral Nacional? Sí, mira, después de la elección hay 30 días para que las partes ejecuten los recursos. Lo que debió haber pasado, que no ha pasado, es el tema de las auditorías, que es inmediatamente la fase posterior. Entonces no se ejecuta precisamente por el problema que hay de lo que dice Elvis Amoroso, el rector principal, del hackeo, ¿no? Están en eso. El presidente, en su solicitud ante el TCJ, en su recurso, en el tema electoral, precisamente lo que llama es a revisar, a investigar el asunto del hackeo, pues. Entonces, ¿pero qué pasa? El poder electoral, como bien tú dices, Raquel, es un poder autónomo. Es un poder que está en la Constitución, según la Constitución de 1999, cuando llega Chávez al poder después de la Constituyente, y esa fue propuesta de los constituyentes de esa época, ¿no? Eso quedó allí. Y el poder moral, que es el quinto poder. Entonces, a partir de allí es un poder autónomo, no es una dirección, no ocurre como el Tribunal Electoral allá en Perú, ¿sí? Claro. Que es un poder que depende de un ente, una dirección medio autónoma quizás. Este es un poder autónomo. Y nosotros, los venezolanos, que somos, digamos, los ciudadanos, el común, los primeros afectados para bien o para mal de una elección, tenemos la potestad de ejecutar estos recursos. Yo lo comentaba aquí también en algunos espacios. Cualquier venezolano tiene la potestad de ejecutar un recurso. Francisco González, abogado, y un grupo de colegas abogados quiere ejecutar el recurso para la revisión de las actas. Lo podemos llevar, pero esto quien en principio debe ejecutar los recursos es la parte que se siente afectada. Esto es lo más absurdo, ¿entiendes? Claro. Eso no ocurrió. Claro. O sea, lo manifiestan los medios de comunicación, están hablando de que hay fraude, pero no hacen los pedidos internos correspondientes para corroborar realmente si hay fraude o no. Claro, Daniel, pero si estaban en la elección, si tenían los testigos en las 30.000, se llevaron las actas hasta donde se lograron imprimir, entiendo que más del 70%, compilaron eso. ¿Y por qué no se fueron el lunes y presentaron el bendito recurso? El recurso para impugnar la elección, lo tenían que presentar el lunes. Claro. Y llamar, bueno, si dicen que tienen la fuerza que tienen, y llamaron, bueno, no a quemar al país, no, obviamente que no, pero sí a las direcciones. Es que más yo no debería ni decir esto, pero es lo que debieron haber hecho. Como abogado, si me pagaran y fuera asesor, es lo que yo les diría que debieron haber hecho, ¿no? Entonces debían haber ido, cada región tiene la dirección, Raquel, según tu pregunta, cada estado, son 24 estados, tienen sus direcciones regionales del Consejo Nacional Electoral. Y allí haber presentado e impugnado la elección. Y bueno, y haber llevado su gente a hacer una protesta ahí pacífica, qué sé yo, una rueda de prensa internacional. Es que inmediatamente tienen allí a CNN, tienen a TN, tienen a DW, tienen allí el Washington Post, tienen ahí el New York Times. Bueno, con toda esa movida telemática, wow, alguien te escucha, ¿no? Claro. Creo, ¿no? Francisco... O sea, tampoco no están cegados telemáticamente hablando. No están cegados. Claramente que no. No están cercados. Pues. No. El quinto poder, ¿cómo me dijiste, se llama? ¿Poder moral? Sí, ese tiene que ver, bueno, sí, esa fue una idea de... Todas estas ideas, Daniel, tienen que ver con el ideal bolivariano, ¿no? Chávez rescataba en aquella época, esa idea siempre la tuvo Bolívar, ¿no? De ese poder moral, según las ideas griegas, ¿no? El aerópago, y tomó ese poder moral como un poder de control sobre instituciones y de resguardo de los derechos humanos. ¿Y quiénes lo integran? ¿Y quiénes lo integran ese poder moral? En este momento es Alfredo Ruiz, un colega abogado que lo conozco personalmente porque me dio clase, ¿no? Cuando yo estudiaba Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Era parte de un movimiento en aquella época y ahorita es el defensor del pueblo, ¿no? Se llama ese cargo como tal, del poder moral, sí. Okay. Pero también lo integra de alguna manera el fiscal, pues es un poder más integrado con el poder, la fiscalía también tiene incidencia allí, pero realmente quien lo dirige es el defensor del pueblo, y en este caso es Alfredo Ruiz. Sí. Y esos el poder, tanto el poder electoral como el poder moral, ¿por qué vías se eligen?
O sea, ¿cómo se elige esos integrantes? ¿Es por las elecciones? El Parlamento. En el Parlamento. El Parlamento. El Parlamento, claro. Uh-huh. El Parlamento elige, tienen una determinada cantidad de años cuando se elige el poder moral, hacen unas postulaciones, ¿no? Uh-huh. Unas postulaciones, abren unas postulaciones en determinados tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se abren esas postulaciones, cualquier persona que sienta que tiene, según los requisitos constitucionales, el rango, ¿no?, académico y de alguna manera de experiencia, ¿no?, sí, en esos ámbitos puede postularse. Okay. En algún momento hasta a mí me dijeron que lo hiciera, pero yo ni pendiente de eso, ¿no? Uh-huh. Pero podría bien haberlo hecho, pues conocemos algunos, de hecho sí, tenemos un colega que era muy cercano de una asociación de abogados aquí, que él se postuló, pues, y hemos apoyado. Uh-huh. Hemos apoyado personas que se han postulado a esos poderes, ¿no? Uh-huh. A veces ganan uno, a veces ganan otro, pero el currículum tiene mucho que ver con eso, ¿no? El currículum y el bagaje, la experiencia de la persona. La experiencia y la trayectoria de la persona. Exacto, Francisco, correcto. discúlpame, sí. Entonces, si no entiendo mal, es postulado, como dijiste vos, de acuerdo a currículum, por el Poder Judicial y ratificado por el Parlamento, según lo que leí. Confírmame esto, por favor. No, lo postulan organizaciones sociales, de ciudadanos, organizaciones sociales. Sí, está bien, pero luego entonces, pasa por la Asamblea Nacional. Pasa por la Asamblea Nacional, es correcto. Las aperturas, la Asamblea Nacional, el Parlamento, lo que hace es una apertura de los tiempos y comienza unas postulaciones por parte de grupos de intereses. Pues puede ser gente del Poder Judicial, pueden ser profesores universitarios, pueden ser colegas, abogados de mucha experiencia. Y bueno, la última vez entiendo que había más de 100 postulaciones, 100 y pico de postulaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces después de eso van como tamizando, ¿no? Uh-huh. Van tamizando los currículums, van haciéndoles preguntas, se van haciendo audiencias con cada uno de ellos y después pasan a ser cada vez menor el número. Si son 180, 200... pasan a ser 30, ¿no?, los postulados, y así van, ¿no? Uh-huh. Es un concurso abierto y las audiencias tú las ves abiertamente. Sí. Francisco, y en el mientras tanto, digamos, porque bueno, ahora es cuestión de tiempo y ver cómo siguen el tema de los procesos internos, digamos, para tratar de cristalizar y corroborar que la elección no hubo fraude, como está diciendo la oposición. ¿Cómo está, obviamente, porque, digamos, todo este clima y todo digamos, ¿cómo pensás vos o cómo está el tema se siguen, digamos, activando esas medidas económicas como para reactivar un poco y la recuperación, por ejemplo, como habíamos charlado anteriormente, en el tema de los salarios y para que la economía de Venezuela no se pare, digamos, de alguna manera, porque la cosa sigue? Claro, mira, creo que conversamos anteriormente del tema de cómo se está moviendo quizás económicamente Venezuela. Hablaba de una producción nacional mayor, uh-huh. Hay mucho lo que le llaman ahora los emprendimientos, que son pequeños comerciantes y dependen mucho del día a día. Claro. Daniel, ¿sí? Es lo real, ¿no? Uh-huh. Entonces mucha gente quizás no apoyó el tema de las violencias porque también dependen de que la ciudad se esté moviendo. Esté tranquila. Porque su negocio, la producción es del día. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, al no haber movimiento, cuando estaban las autopistas cerradas o demasiada violencia o la gente está asustada, que fueron esos días precisamente, ¿verdad? Claro. Las noches estaban muy solas, la gente ya al mediodía había compras nerviosas, le llaman a eso, ¿no? Uh-huh. Salía a comprar en las panaderías uh-huh. y ya tú salías a las 2, 3 de la tarde y te decían, no, mira, me voy a resguardar porque no sabes. Oye, vimos videos yo viví hace unos años en una zona popular, yo fui militante popular, hermano, en Antima, en un barrio caraqueño popular, uh-huh. Y allí vimos que había sectores de estos radicales, malandros, pues, le dicen aquí, ¿no? Uh-huh. Otros le llaman estos guarimberos, ¿no? Que llegaron ahí, un tipo llegó y le metió un tiro en la cara a otro, hermano. Uh-huh. Eso es público, eso se vio. Uh-huh. Entonces, la gente estaba asustada. Claro. Entonces la gente se resguardó. Sin embargo, yo creo que la misma presión de la economía, el tema de que estos grupos vandálicos se fueron quedando solos, ¿no? Uh-huh. Se fueron quedando solos en la punta ahí, como solos, y entonces la ciudad empezó, te digo de Caracas, pero más o menos es el ritmo del resto del país, uh-huh. Empezó a moverse, ¿no? De manera ralentizada, pero empezó a moverse, pues. Uh-huh. Y ya hoy, por ejemplo, hoy yo salí temprano,
y ya estaba casi que Caracas, por decirte, al 100% de como más o menos se mueve habitualmente, ¿no? De una actividad normal. Bueno, claro. Eso es lo que decíamos también, justamente por eso, para acompañar, digamos, y que vuelva todo esa reactivación y que empiece a moverse la economía, digamos, como lo estaba haciendo antes de las elecciones, digamos, ¿no? Claro, porque cuando pasan estas cosas, Eduardo y Raquel, por lo general también el tema económico toma relevancia. Lo que sí hemos visto es algo detectado, y que es algo que hemos peleado anteriormente. Hay muchas cadenas de pequeños comerciantes, sí, los que son de panaderías, carnicerías, pulperías, cosas así. Mira, no por sonarse, pero muchos de esos son extranjeros, pues. O sea, hay gente que vino en la posguerra, gente que ha hecho dinero aquí en Venezuela, ¿no? Y entonces parece que empiezan a inflar los precios, ¿no? Empiezan a inflar los precios, quieren cobrar el dólar se ha mantenido estable por muchos meses, ahora en estos últimos meses, entonces empiezan a querer hacer los cambios de compra y venta con un dólar negro, ¿no? El dólar está ahorita en el oficial a 36.5 por dólar en bolívares, entonces ya quieren poner el dólar negro ya 42, 45, ¿no? Entonces quieren jalonear, porque se sienten molestos muchos de ellos, ¿ves? Ve la onda, ¿no? Sí. Se sienten molestos. Sí. Porque piensan que los pobres votaron por Chávez, por Maduro, entonces, bueno, hay que darles correa y pan y latigazo, ¿ves? Porque es una lógica, es una lógica que hay que cortártela, ¿ves? Son perversos y juegan con la necesidad y el hambre del pueblo, es nada nuevo. Mira, lamentablemente, y mira, hay una cosa que hemos visto ahí en esos canales de Argentina, en TN, el otro, La Nación, que es los socios de Macri y Milei, esos venezolanos que hablan allí, vale, muchos tienen tiempo que se fueron y se les entiende que están molestos y todo eso, pero no están entendiendo la realidad actual del país, los hemos visto, y muchos de esos chamos, no todos, ojo, pero muchos de ellos son militantes de partidos allá también, los chetos, muchos chetos, como le dicen ustedes, muchos chetos ahí metidos, los hemos visto. A mí no me lo dicen. Vos sabés que Argentina. Vos sabés que Argentina. eso es lo que es una caracterización una característica de los compañeros venezolanos que están acá, que uno los escucha. Primero que tienen una alta capacitación, generalmente la mayoría son universitarios, por lo menos con los que yo me crucé. Y que, digamos, semejante capacitación que tengan, ¿no? Digamos, con esa capacitación y más allá de que poder tener alguna diferencia con algún gobierno o alguna cosa, digo, no se puede, hablar con tanto odio y tan mal. Me hacía acordar a los cubanos exiliados en Miami, digamos, ¿no? Que están radicados en Miami, claro. Con un odio a Cuba tremendo y que querían recuperar. La diáspora argentina es igual, Daniel. La diáspora argentina en Estados Unidos tiene las mismas características. Antipatria, de una manera que no se comprende porque son emergentes de la universidad pública también en muchísimos casos. Poca gente hay que sea de la privada, digamos. Entonces, las diásporas de nuestros países latinoamericanos, creo yo, se caracteriza justamente por tener estos rasgos de aspiracionales, clase media, clase alta o clase alta, y muchos están, por ejemplo, en Estados Unidos, la diáspora venezolana, la que viene a la universidad, tiene los trazos de haber estado implicado en algún momento en los golpes que se hicieron contra Chávez. Entonces, los hijos de estas familias que se emigraron están en este momento activando desde afuera con una propaganda anti-Venezuela, y lo mismo pasa con Argentina, lo mismo ha pasado con Cuba. Francisco. Lo veíamos estos días ahí en TN, los militantes, porque son militantes de muchos de estos partidos radicales que se fueron, que fueron de las guarimbas anteriores, ¿verdad? Y entonces ahora militan ahí en partidos, incluso con Milei, esa es la verdad. Entonces te ponen pancartas ahí en el obelisco y te dicen, Cristina, vos sos la dictadura. Hemos visto ahí, visto ahí. Ojo, igual, entonces, Francisco... Son personas que están incitando al odio ahí. Ojo, claro, igual no solamente TN y Coso, hay canales que supuestamente... te digo eso porque es el que transmitía a todos los guarimberos aquí las 24 horas. Pero acá
acá también C5N, que es un canal, en teoría, canal afín, también está diciendo un montón de barbaridades, también. así que... Sí, tienen un programa que se llama Argenzuela, no sé, una cosa así. Sí. Así que, bueno, Francisco, la verdad, muchas gracias por la comunicación. Vamos a seguir en contacto, te vamos a seguir molestando. Te hago una pregunta. Sí. Vos conocés a Carola, ¿no? A Carola Chávez, ¿no? La he visto, sí, en los eventos, claro, pero no así como que... Pero sí. Ah, ok. La hemos visto en los eventos, claro. Ok. Sí. Bueno, no, nada. ¿Por qué? No, porque la otra vez comentábamos del tema de que la habíamos escuchado yo la había escuchado en el programa de Gabriel Fernández y vos me habías comentado... Claro. Me habías comentado que había sido muy buena. De hecho, me llamaron de la radio. Paso a saludarlos también porque me llamaron ellos. O sea, que repercutió la entrevista, ¿no? Es la onda, ¿no? Estuvo bueno. Bueno, Francisco, te mando un abrazo. Seguimos en contacto y, por supuesto, lo que vos consideres interesante como para que nosotros difundamos, acá estamos. Claro, muchas gracias, Daniel. Hasta luego, Raquel. Y siempre aquí, bueno, estamos atentos de cómo va la cosa aquí, ¿no? La semana que viene te vamos a molestar de nuevo. Seguro hay noticias. Siempre por Venezuela hay noticias. Buenas o malas, pero las hay. Bárbaro. Abrazo grande. Chau. Fabricio, vamos a... Perdón, la tanda en las noticias nos recontrapasamos y volvemos con nuestro...